¿Cuántos están, Eric? El tema del esófago. ¿Ya? Entonces, obviamente para empezar cualquier tema, un poco vamos a recordar lo que es la anatomía del esófago, aunque ustedes ya han llevado más, inclusive más detalladamente en lo que es anatomía, ¿no? Entonces, pero la verdad es que para nosotros el saber la anatomía es muy importante, entonces vamos a ir recordando con lo que es la anatomía. Bueno, primero buenas noches chicos a todos, yo me llamo Jaime Vallejos Flores, trabajo en el Hospital Viedma como cirujano de emergencia y pues ya nos vamos a ir conociendo, Dios mediante, cuando ustedes hagan su internado en el hospital, ya que la mayoría siempre hacen en el Hospital Viedma. Sigue siendo, yo creo, el hospital donde más estudiantes recibe, ¿no? Más que todo de la Universidad Mayor de San Simón. No pueden entrar otros estudiantes de otras universidades privadas. Por lo menos aún tenemos esa suerte, porque la verdad es que todas las universidades privadas nos están avasallando, ¿no? Entonces, ya existen en la caja petrolera, en realidad en todos los hospitales. Entonces, ojalá que no nos dejemos avasallar, por lo menos nuestro hospital público, que es el Hospital Viedma. Bueno, entonces empezamos con lo que es la anatomía del esófago. Y en el interín, si es que alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, vemos que acá está el esófago. ¿Ya? Les voy señalando con la flechita. Entonces, el esófago, que es un conducto en realidad muscular, ¿ya? Blando y aplanado, tiene esa característica, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve este esófago? Solamente es de paso de alimentos, nos sirve como paso de alimentos de la faringe al estómago, ¿no? Entonces, lo importante es que este esófago impide el reflujo de los alimentos del estómago hacia el esófago, obviamente. Entonces, eso es más o menos su función, ¿no? Entonces, está situado en la parte media anterior a la columna vertebral y posterior a la tráquea, si se fijan en esta imagen, ¿no? Entonces, está en la parte central de lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Tiene un diámetro, ¿ya? Aunque es variable su diámetro, en su porción superior y media está de 2.5 por 1.6 centímetros de diámetro. Esto va aumentando en la medida que va hacia la parte distal, y es así que en la parte inferior tiene un diámetro de 2.5 por 2.4 centímetros. Entonces vale decir que va de un espesor de diámetro menor a mayor hacia la parte distal del esófago. Seguimos con la anatomía. En relación a su longitud, el esófago mide aproximadamente entre 22 a 28 centímetros. Esto es variable, con más o menos 5 centímetros, dependiendo de la constitución de cada persona, ¿no? Se encuentra principalmente entre el cartílago cricoides y la unión esófago-gástrica, como se ve en esta imagen. Prácticamente aquí está el cartílago cricoides, ¿no? Y acá está la unión esófago-gástrica. Entonces esa es su longitud del esófago, ¿ya? De los cuales tiene una porción intraabdominal que mide aproximadamente 3 a 6 centímetros, ¿no? La porción intraabdominal. Generalmente va a estar o empezar a nivel de la quinta o sexta vértebra cervical, ¿ya? Se va a introducir hacia la escotadura externa, ¿no? Entonces va a ir a ubicarse en la parte anterior del mediastino posterior, ¿no? Entonces, y pasa al diafragma por el hiato, por el diafragma, a través del hiato diafragmático, ¿no? A una altura de la 10ª vértebra torácica,
y va a ir a terminar en la unión esófago-gástrico, que va a estar a nivel de la 12B vértebra torácica, ¿ya? Entonces, se dice que tiene una longitud de 40 a 45 centímetros si medimos desde los incisivos, ¿ya? Desde los incisivos tendría esta longitud de 40 a 45 centímetros. Asimismo, el esófago tiene ciertas constricciones, ¿no? Ciertas constricciones o estrechamientos que vamos a ir señalando, que son: uno, la unión faringoesofágica, ¿ya? Que está a nivel de la cervical 6, ¿ya? A 12 a 16 centímetros de los incisivos, que viene a ser el estrechamiento que es el cricofaringeo, ¿ya? Cricofaringeo. Entonces, a este nivel está este estrechamiento, como vemos en esta imagen, ¿ya? Después viene el estrechamiento aórtico. En algunos libros lo nombra como uno solo estrechamiento aortobronquial. Entonces, pero acá lo divide en el Savistón lo divide en 4, ¿ya? Está entonces el estrechamiento aórtico, ¿ya? Está dado por el cruce del callado aórtico, ya, sobre la pared lateral izquierda del esófago, ¿no? Después viene el estrechamiento bronquial a nivel de la T6, esto es por el cruce del bronquio izquierdo, ¿no? Entonces viene a ser el estrechamiento bronquial, ¿ya? Y por último viene el estrechamiento diafragmático por ese paso que tiene a través del hiato diafragmático. Entonces son los 4 estrechamientos que tiene el esófago en su paso. Asimismo, tiene divisiones el esófago, ¿ya? Entonces, tiene divisiones desde el momento en que pasa por ciertos compartimientos, como ser a través del compartimiento del cuello, a través del tórax y a través del abdomen. Por esa razón, entonces, tiene una clasificación clásica que los divide en segmento cervical, torácica y abdominal, ¿no? Asimismo, se han propuesto 2 divisiones más. Vamos a ir viendo más allá de las imágenes. 2 divisiones más que son, por ciertos autores, que son: uno, el Diamant, ¿ya? Que divide el esófago desde el punto de vista funcional. Divide en esfínter esofágico superior, cuerpo y esfínter esofágico inferior, ¿no? Después, Schaeffer y Coles relaciona con conceptos desde el punto de vista oncológico, ¿ya? ¿Ya? Divide esto el esófago en esófago proximal y distal, ¿ya? Usando como límite la bifurcación traqueal. Ya vamos a ver más allá por qué eso. Perdón. Pues acá vemos esa clasificación, ¿ya? Esta es la clasificación clásica que existe, ¿no? Que se divide el esófago en esófago cervical, torácica y abdominal. Esta es la clasificación clásica. Aquí está, ¿ya? Desde el punto de vista anatómico, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, hemos dicho que se divide en esfínter esofágico superior, cuerpo, esfínter esofágico inferior, ¿no? Desde el punto de vista de la cirugía oncológica, se divide en proximal y distal, tomando como límite los bronquios, ¿no? Entonces, eso sería en relación a su clasificación del esófago. Acá hay un tema que resalta y dice, hemos dicho que desde el punto de vista de la cirugía oncológica se divide en proximal y distal. ¿Por qué? ¿Por qué le dan importancia a esto? Porque se cree que, no se cree, sino que el flujo linfático, a partir de la bifurcación de la tráquea, va en dirección craneal y en dirección caudal, ¿no ve? O sea, en dirección cefálica o en dirección proximal y distal, si quiere, ¿no? Entonces, esto tiene su importancia porque se cree que las lesiones
los tumores de la mitad proximal, ya de la mitad proximal, serían más agresivas, perforan rápidamente la pared esofágica, invaden la tráquea, bronquios y el espacio adyacentes del mediastino, ¿no? O sea, serían más agresivas los tumores que se encuentran en la porción distal que los que se encuentran en la porción proximal, ¿no? Entonces, por eso tiene la importancia, ¿ya? O sea, los tumores que se encuentran en la porción distal tienen mejor pronóstico. Los tumores que se encuentran en la porción proximal, entonces fácilmente pueden invadir a esos órganos adyacentes, ¿no? Entonces, por eso tiene su importancia esa clasificación desde el punto de vista oncológico. Asimismo, tiene desviaciones el esófago en su trayecto, ¿no? Primero, una desviación a la izquierda, que se localiza a nivel de la base del cuello. Esto facilitaría al cirujano, el abordaje del lado izquierdo. Sería más sencillo llegar al esófago, ¿no? Por el lado izquierdo y realizar la cirugía correspondiente, ¿ya? Posteriormente, a nivel de la vértebra torácica 7, se desvía un poco a la derecha, ¿no? Y la tercera desviación es a nivel de la porción terminal, a nivel de la unión esófago-gástrica, que va hacia la izquierda, ¿no? Asimismo, las desviaciones escolióticas que presenta un paciente o una persona en la columna vertebral no dificulta o no influiría en las desviaciones que tiene el esófago, ¿ya? Prácticamente conservan su trayecto normal. Hablamos de relaciones. Para hablar de relaciones, obviamente tiene su importancia las diferentes porciones que tiene el esófago. Es así que los divide en relaciones en su porción cervical, en relaciones en su porción torácica y relaciones en su porción abdominal, ¿no? Entonces, la porción cervical va desde la sexta vértebra cervical hasta la segunda vértebra torácica, ¿ya? ¿Cómo está relacionado? Está relacionado por delante, principalmente por la tráquea, ¿ya? La tráquea, entonces, está en relación con el esófago. Por delante. Esto está separada por una capa delgada de tejido conectivo que va hasta la bifurcación traqueal, ¿ya? Entonces, hemos dicho que cualquier tumor que pudiese existir, a este nivel fácilmente se va a diseminar, ¿no ve? Puede causarnos fístulas traqueoesofágicas, o los tratamientos con radioterapia van a ser más catastróficos en esta parte, porque sabemos que la radioterapia quema el tejido y generalmente produce fístulas en el sitio donde se realiza la radioterapia, ¿ya? Entonces, por esa razón tiene su importancia esa parte. A los lados está relacionado con los lóbulos tiroideos, que cubren 2 a 3 centímetros, ¿ya? Después está relacionado con la arteria tiroidea inferior. Y hacia atrás con la vértebra, con la columna vertebral. Vamos a ver en una imagen transversal, vamos a ver. Acá están las relaciones del esófago, ¿no? Entonces el esófago, hemos dicho que por delante está relacionado con la tráquea, ¿ya? Con la tráquea. Por detrás está relacionado con la columna vertebral, ¿ya? Con la columna vertebral, y a los lados por los lóbulos tiroideos de la glándula tiroides, y asimismo por la arteria tiroidea inferior, ¿ya? Entonces, esas son sus relaciones principales. Y más distalmente están relacionados con los paquetes vasculares, que son la vena yugular interna, la arteria carótida interna, a los lados principalmente, ¿no? Entonces, esas son las relaciones principales en región cervical.
Las relaciones en la porción torácica. Asimismo, como son varios órganos con los que está en relación a este nivel, entonces teóricamente los divide en una porción retrotraqueal, ¿ya? Y una porción cardíaca, ¿ya? Entonces, la retrotraqueal va desde la segunda vértebra torácica hasta la sexta vértebra torácica, ¿ya? Entonces, más o menos se ve acá, ¿no? Acá, ¿ya? Este viene a ser la región retrotraqueal, ¿no? Hasta la bifurcación traqueal. Entonces, por delante, lo mismo está en relación con la tráquea principalmente, ¿no? Hasta la bifurcación traqueal. Aquí está la bifurcación traqueal, entonces desde acá, en este tramo, está en relación por delante con la tráquea. Por detrás, como se ve acá, con la columna vertebral, obviamente está separado por una fascia de tejido conectivo, ¿no? Entonces, está con la columna vertebral. Y a los lados, con la pleura mediastínica. Un momentito, por favor. Hola. Sí, ¿cómo está? Sí, podría ser a las 7, por favor. ¿Lo veo? Sí, ya, está bien, gracias. Ya, listo, ya. Ya, sigamos entonces. Pues decíamos que a los lados está en relación con la pleura mediastínica y los pulmones, como vemos acá, ¿no ve? Con la pleura mediastínica y los pulmones. En su porción torácica, las relaciones igualmente están en relación con distintos órganos, como ser acá en la derecha, a la derecha o al lado derecho, está en relación con la vena ácigos mayor, ¿ya? Principalmente con la vena ácigos mayor, ¿ya? Que va a formar en su trayecto un callado, acá está, la vena ácigos mayor es esta, ¿ya? Forma un callado por encima del bronquio derecho, ¿ya? Y va a ir a desembocar en la vena cava superior, ¿ya? Entonces, principalmente está con la vena ácigos. También está en relación con el conducto torácico, ¿ya? Con el conducto torácico que va desde el lado derecho, cruza por detrás del esófago, por encima del callado de la vena ácigos, ¿ya? A la altura de la quinta vértebra torácica. En resumen, está en relación en la región torácica a la derecha por la vena ácigos y por el conducto torácico, por esos dos elementos anatómicos, ¿ya? Entonces, esto es solamente una mención donde dice que durante la esofagectomía, ¿ya? Entonces, transtorácica se secciona la vena ácigos, la vena ácigos, para ir a disecar el esófago, ¿ya? Entonces, es solamente una mención. Y a la izquierda estaría en relación con el callado aórtico y la aorta. Acá está. Vemos que está en relación con el callado de la aorta y la aorta descendente, ¿no? Entonces, con eso está en relación, en región del tórax, ¿ya? Y en su porción retrocardíaca, vale decir, detrás del corazón, ¿no? Está en relación por delante, por el origen del bronquio izquierdo, ¿ya? Origen del bronquio izquierdo, que viene a ser esta, con los ganglios traqueobronquiales, ¿ya? El corazón, con los tres elementos anatómicos principalmente. Esto a la altura de la séptima vértebra torácica, ¿ya? Por detrás estaría en relación con la aorta descendente, con el conducto torácico, como hemos dicho, vena ácigos y las arterias intercostales derechas. Entonces, así es como se relaciona. Y a los lados por la pleura mediastínica, ¿no? A ambos lados sabemos que el hiato diafragmático junto con el esófago atraviesan los nervios vagos, tanto anterior como posterior, ¿no ve?
Sabemos que el vago anterior es el izquierdo y el vago posterior es el derecho, ¿no? Se convierten en anterior y posterior. Y las relaciones en su porción abdominal, por delante hemos dicho que está por el vago izquierdo, ¿ya? Asimismo por el lóbulo izquierdo del hígado, por una parte, por detrás, por el vago derecho, la arteria aorta descendente, y por los lados los pilares diafragmáticos, como vemos acá, ¿no? Pilar diafragmático derecho e izquierdo, ¿ya? Y al lado derecho por el lóbulo de Spiegel del hígado, ¿ya? A la izquierda por la curvatura mayor del estómago, ¿no? Inclusive con el polo superior del vaso. Entonces esas son sus relaciones de lo que son el esófago en todo su trayecto a través de su segmento cervical, torácico y abdominal, ¿no? Entonces, nos sirve a nosotros para orientarnos un poco todas estas relaciones. ¿Ya? Prácticamente estamos recordando lo que es anatomía. En relación a su irrigación, las arterias que van a irrigar al esófago, como se ve en esta imagen, esto es el savistón, está irrigado por la arteria tiroidea inferior, ¿ya? Que es rama de la arteria subclavia, las arterias traqueobronquiales, que es rama del callado aórtico, la aorta torácica, que va a dar varias ramas, como se ve acá, ¿no? Varias ramas al esófago, ¿ya? Entonces, inclusive, obviamente lo principal que llega es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, ¿ya? Está acá, que vemos acá. Entonces, toda la porción distal, gran parte de la porción distal va a estar irrigada por esta arteria, ¿no? Pues para nosotros, para los cirujanos, es importante el conocimiento de estos. Inclusive estaría irrigada por la arteria esplénica. Sabemos que la arteria esplénica es rama del tronco celíaco, ¿no ven? Aquí está, rama del tronco celíaco, ¿ya? Entonces, son las principales arterias que nos va a irrigar el esófago. El drenaje venoso igual va a llevar el mismo nombre de las arterias, va a ir a drenar a la vena ácigos, hemiácigos, la vena hemiácigos accesoria, las venas intercostales, la vena tiroidea inferior, ¿no? Entonces, asimismo, a la vena gástrica izquierda, porque sabemos que arterialmente está irrigado gran parte. Como vemos en esta imagen, son las venas que van a tener afluencia, ¿ya? Hacia las mismas venas del mismo nombre de las arterias. La inervación linfática está dada por el sistema parasimpático y simpática. La parasimpática está en relación con los troncos vagales y la simpática por el tronco simpático torácico. Entonces aquí vemos los nervios vago, ¿ya? Izquierdo que se convierte en anterior y derecho que se convierte en posterior, ¿no? El parasimpático. Para nosotros es importante porque aquí hacemos las vagotomías tronculares, entonces seccionamos estos vagos, ¿ya? En situaciones de pacientes que tienen, que no responden a tratamiento médico, pacientes con úlceras duodenales o gástricas, ¿no? Entonces hacemos vagotomías tronculares. El drenaje linfático hemos dicho que tiene su importancia desde el punto de vista de la cirugía oncológica. Hemos dicho que el linfático va a ir tiene un flujo de la parte hacia la parte proximal y hacia la parte distal, ¿no? Entonces, sabemos que el drenaje linfático nace en la musculares mucosae y en la capa submucosa, ¿vale? Entonces,
de aquí va a ir hacia los diferentes ganglios, grupos ganglionares que se encuentran en las diferentes regiones. Sabemos que los grupos ganglionares siempre van a seguir a los vasos arteriales, ¿no? Entonces, a los vasos arteriales, entonces así que acá nuevamente repite, dice, los 2/3 superiores del flujo del esófago, el flujo linfático, van a ser ascendentes, vale decir que va a ir hacia la parte cefálica y desde acá para acá va hacia la parte distal, que son descendentes, ¿no? Entonces, eso es la importancia que tiene el flujo linfático, ¿ya? Desde la región bronquial o en sus 2/3 superiores va hacia la parte proximal y en su porción distal, en su tercio inferior va a ir hacia la parte distal, hacia los grupos ganglionares que se encuentran a este nivel. Por ejemplo, aquí están los ganglios gástricos izquierdos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se localizan los grupos ganglionares. Bueno, pasamos a lo que son la organización de los tejidos del esófago. Entonces, saben por histología ustedes que todos los órganos tienen siempre una capa mucosa, ¿no? Una muscular y adventicia o serosa, ¿no? Entonces, asimismo acá vamos a repetir lo mismo, ¿no? En realidad está constituido todo el esófago principalmente por una capa mucosa, la submucosa, la muscular y serosa. Entonces son 4 capas que conforman el esófago, ¿ya? Y cada una de estas igualmente tiene su importancia. Entonces vamos a ir viendo eso, que la capa mucosa, por ejemplo, tiene 3 partes a la vez, ¿vale? Se divide en epitelio. El epitelio tiene su lámina propia, ¿no? Y la musculares mucosae, ¿ya? Entonces esos 3 elementos anatómicos van a ir a conformar la mucosa o la capa mucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos en esta capa mucosa? Encontramos obviamente el epitelio, que es un epitelio estratificado, no queratinizado, sabemos, ¿no? Epitelio cilíndrico estratificado, ¿ya? Perdón, estratificado, no es cilíndrico, ¿ya? Es un epitelio estratificado, pero no queratinizado, ¿ya? Entonces contiene igualmente glándulas serosas, contiene glándulas cardíacas. ¿Por qué dice glándulas cardíacas? Porque se asemejan a las glándulas que existen en el estómago. Por eso se denominan glándulas cardíacas, ¿no? También están las glándulas esofágicas de tipo mucoso, ¿ya? Entonces, 3 tipos de ganglios que tienen, ¿ya? Después viene la lámina propia, ¿no? La lámina propia, ¿ya? La mucosa, esta lámina propia está constituido por un tejido conectivo que contiene fibras elásticas, contiene colágenas, contiene vasos sanguíneos, contiene linfáticos, nervios, folículos, glándulas esofágicas de tipo mucoso, ¿ya? Y va a ir a terminar, a nivel terminal del esófago, van a estar las glándulas cardíacas también, ¿no? Entonces, todos esos elementos contiene la lámina propia, ¿ya? Después viene la musculares mucosae. La musculares mucosae también es una capa delgada formada por haces cortos de músculo liso, ¿ya? Entonces comienza 6 a 8 milímetros debajo de la unión faringoesofágica, ¿ya? Entonces se disponen, dice, transversalmente en la pared esofágica, ¿ya? Entonces, que al contraerse esta capa va a formar los pliegues esofágicos, ¿ya? Al contraerse. Y al relajarse, obviamente va a perder estos pliegues esofágicos, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más allá que en el punto de entrada al estómago, estos pliegues de la mucosa cambian bruscamente de dirección, ¿ya? Entonces, de longitudinales se vuelven transversales. Vamos a ver más allá de eso, ¿no? No hay problema.
Entonces acá vemos en una imagen, ¿ya? Vemos todas estas capas, hemos dicho que está constituido principalmente por la mucosa, ¿ya? La capa muscular, ¿ya? Después viene ¿no? La muscular, la mucosa, la submucosa y la serosa o la adventicia llamada así, ¿no? Son 3 capas, ¿ya? Entonces, eso principalmente en relación a la organización del esófago en relación a sus tejidos. Ahora, cada uno vamos a ir desglosando. La capa muscular, por ejemplo, ya hemos dicho que la mucosa tiene un epitelio, su lámina propia, y la muscular es mucosae. La capa muscular está constituido de músculo liso, pero está constituido por 2 capas, ¿ya? Una capa externa que es la longitudinal y una capa interna que es la circular. Tiene una constitución circular, ¿ya? Entonces, y la submucosa está constituido por tejido conectivo, contiene nervios, vasos sanguíneos, entonces la submucosa, ¿ya? Para nosotros los cirujanos es muy importante la capa submucosa, porque esto viene a ser, como es tejido conectivo, viene a ser el tejido más resistente durante las suturas en las cirugías, ¿no? Entonces, esta submucosa es importante para los cirujanos. Y finalmente viene lo que es la serosa, ¿ya? Que igualmente es un tejido conectivo o conjuntivo, ¿ya? Es una capa delgada que es la serosa. Bueno, acá vamos a repetir nomás ya, entonces la capa submucosa, ¿no? La capa submucosa habíamos dicho que contiene todos estos elementos que son tejido conectivo, ¿ya? Van a estar las fibras elásticas, colágeno, vasos sanguíneos, conductos linfáticos, nervios, ¿no? Principalmente el plexo de Meissner, ¿ya? ¿No? Y de Auerbach va a estar entre la submucosa y muscular. Entonces las glándulas mucosas profundas, entonces todos estos elementos van a encontrarse en la submucosa. Y la capa muscular hemos indicado, aquí está, la capa muscular, entonces va a iniciar en la faringe, que inicialmente es de dirección oblicua, como se ve en esta imagen, ¿no? ¿Ya? Y existe una transición de esta musculatura más a la parte distal, ¿ya? Va a haber una transición y en esta transición, ¿ya? De músculo oblicuo a músculo horizontal o transversal, ¿ya? Deja un espacio que esto es el espacio llamado triángulo de Killian, ¿no? Triángulo de Killian. Entonces, este es en el momento en que se convierte de dirección transversal, esto viene a ser el músculo cricofaríngeo, ¿ya? Aquí está lo que es el denominado esfínter esofágico superior. Entonces, en realidad el músculo cricofaríngeo estaría en relación con el esfínter esofágico superior, ¿no? Entonces, después de esa va a ir a recorrer todo el tramo del esófago, ¿no? A través de 2 capas distintas, la capa longitudinal, como se ve en esta imagen, ¿ya? La capa longitudinal que es externa y la capa circular que es interna, ¿no? Todo el trayecto del esófago van a estar cubiertos por esos 2 tipos de capas. Vamos a ver un poco cómo es esta transición de lo que es del músculo de la faringe hacia el esófago, ¿ya? Hemos dicho que en realidad eso también solamente es una repetición de lo que hemos dicho. Mira, inicialmente las fibras musculares son oblicuas acá, ¿no? Se puede ver acá, son oblicuas, ¿no? ¿Ya?
que viene a ser el músculo constrictor de la faringe. La transición entre el músculo oblicuo y el músculo transversal, hemos dicho que forma un espacio que es el triángulo de Killian, ¿no? Y por debajo está el músculo cricofaríngeo, que representa el esfínter esofágico superior, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y más abajo vemos que está constituido por fibras longitudinales, que es la capa externa, y por fibras circulares, que es la capa interna, ¿no? Entonces, así es como está dispuesto muscularmente el esófago. Entonces, nos quedamos con que en realidad el esófago empieza en el músculo cricofaríngeo, ¿ya? En este músculo, ¿no? Que corresponde al esfínter esofágico superior. Acá nuevamente repite y muestra en nuestra imagen, ¿no? Esto es del Savington, donde acá, esto es principalmente a este nivel, en este punto de transición, inicialmente está músculo estriado, ¿vale? Entonces, es músculo estriado. Ya en su parte distal, viene a ser músculo liso principalmente. Todo es músculo liso, ¿no? Entonces, en resumen, en su porción proximal va a estar constituido por músculo estriado, que al pasar, al discurrir por su longitud, llegando ya casi a los bronquios, va a convertirse en músculo liso exclusivamente, ¿no? Va a ser músculo liso, ¿ya? Entonces, esa es la transición histológica que nos muestra su libro de Savington, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir en esta parte de la distribución de la musculatura, tanto lisa como estriada. Seguimos entonces con la capa muscular. Entonces hemos dicho que la capa muscular externa es longitudinal, como se ve en esta imagen. Entonces su trayecto es longitudinal. Entonces van a cubrir todo el tramo del esófago, ¿no? Entonces, ya, hasta la unión esófago-gástrica. Aquí ya los músculos se van a disponer de distinta forma, ¿ya? Pero van a seguir yendo a cubrir todo lo que es el estómago. Igualmente, la capa interna hemos dicho que es una capa circular, ¿no? Pues una capa circular con la característica de que estos músculos no son anillos circulares, son solamente, forman círculos imperfectos, no forman anillos perfectos o cerrados, ¿ya? Entonces, van a ir a conformar lo que es la capa interna o circular. Y por último, la adventicia. La adventicia está constituido por una capa delgada, corresponde al tejido conectivo laxo, ¿ya? Rodea el esófago, ¿ya? Va a unir las estructuras adyacentes, contiene pequeños vasos linfáticos y fibras nerviosas. En realidad corresponde al tejido conectivo del esófago. Entonces, acá nuevamente repite cómo es la transición del epitelio a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿ya? Esto es a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿ya? Entonces, acá vemos en esta imagen, ¿no?, las capas que hemos nombrado: la adventicia, la capa muscular, la submucosa y mucosa. Y la mucosa está constituida por la muscularis mucosae, lámina propia y el epitelio, ¿no? Entonces, esto solamente nos muestra la imagen de las capas
correspondientes al esófago a la altura de la unión esófago-gástrica. ¿Vale? Entonces, inclusive nos muestra acá la transición del epitelio, ¿no? La transición del epitelio estratificado a cilíndrico, ¿no? Ya en la parte del estómago. Entonces, vamos a ver que esto corresponde al esfínter esofágico inferior más allá. Entonces, empezamos a hablar de lo que son los esfínteres, ¿ya? Entonces, los esfínteres. Sabemos que hay esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué función tienen estos esfínteres? Separan el conducto alimentario en segmentos funcionales, ¿ya? Tienen un tono en reposo más elevado que los dos segmentos adyacentes, o sea, tanto el esfínter esofágico superior como el esfínter esofágico inferior tienen un tono más elevado, ¿no? Entonces, ¿no están bien delimitados anatómicamente? Sí, no están bien delimitados anatómicamente, ¿ya? Más allá vamos a ver por qué no están delimitados bien anatómicamente, ¿no? Entonces, la definición anatómica actual se refiere a qué? Se refiere a que tiene que el músculo que tiene que ser circular o anular, ¿ya? Entonces, esto siempre va a localizarse alrededor de una abertura que va a ir a constreñir un conducto cualquiera, ¿ya? Entonces, eso sería una definición anatómica. En el caso del esófago, de los esfínteres esofágicos, no podemos nombrar que es anatómico, ¿no? Más que todo es funcional, ¿ya? Entonces, estos esfínteres son funcionales, no son anatómicos. Vamos a ver. Entonces, hablamos de lo que es el esfínter esofágico superior, aunque ya hemos dicho que corresponde al músculo cricoides, ¿ya? Empieza inmediatamente por debajo del músculo tirofaringeo, ¿no? ¿Ya? Y empieza acá. Entonces, se localiza al final de la faringe, ¿ya? Está constituido por una pared anterior rígida que corresponde al cartílago cricoides, ¿ya? Al cartílago cricoides, que viene a ser esta, y en la parte posterior, que es blanda, corresponde al músculo cricofaringeo, ¿ya? Entonces, al músculo cricofaringeo. Entonces, esto viene a ser el esfínter esofágico superior, ¿no? ¿Qué evita esto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para controlar la entrada al esófago, a la laringe, a la tráquea y pulmones, ¿ya? Evitando que se distienda el esófago. En realidad los mantiene cerrados, ¿no? Los mantiene cerrados. ¿Para qué? Para evitar que haya un reflujo y aspiración de ese reflujo o broncoaspiración, ¿no? Durante la respiración y entre los episodios de deglución. Pues para eso sirve este esfínter esofágico superior. Nos evita entonces el reflujo gastroesofágico, ¿ya? En relación al tono que mantiene este esfínter esofágico superior, hacen a través de una manometría, tendría una longitud de 2 a 4.5 centímetros, ¿no? Mantiene una presión que varía desde 30 milímetros de mercurio hasta 142 milímetros de mercurio. O sea, mantendría estas presiones el esfínter esofágico superior, ¿no? El esfínter esofágico inferior. Para nosotros tiene más importancia el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces, en relación a las alteraciones de este esfínter, más allá vamos a ver las distintas patologías como ser las hernias hiatales, ¿no? El reflujo gastroesofágico, ¿ya? Vamos a ver más allá que tenemos que llevar
Entonces, vamos a decir de que el esfínter esofágico va a empezar a 3 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica o por encima de la unión con el estómago, ¿ya? Entonces, de por sí las fibras musculares de la capa circular, ¿ya?, van a ir a este nivel, van a aumentar y se van a superponer entre ellas, ¿ya?, para engrosar, para formar un engrosamiento, ¿ya?, que puede llegar hasta 4 milímetros de mercurio, ¿no? En relación a lo que son el esófago y estómago, duplicaría su espesor. Entonces, esto sería, por esta razón, sería que en este punto del esfínter esofágico inferior, el espesor de la pared aumenta, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y estas haces musculares situados de la curvatura mayor del estómago cambian de dirección, formando fibras gástricas oblicuas. Vamos a ver una imagen más allá. No se preocupen para que entiendan, ¿ya? Y las asas situadas en la curvatura menor mantienen su orientación horizontal, ¿ya? Y se convierten en anclajes musculares, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué manera funciona el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Esperen un ratito. Aquí dice, las fibras gástricas en cabestrillo comienzan en el esófago terminal y rodean la unión esófago-gástrica y forman el ángulo de His. También vamos a ver esto más allá, no se preocupe. Entonces, la presión va desde 14.5 milímetros de mercurio a 34 milímetros de mercurio. Vale decir que esta presión se manejan inferiores a lo que se maneja en el esfínter esofágico superior, ¿no? Entonces, esa es la característica de este esfínter. Entonces, solamente maneja esas presiones. Es más bajo en relación al esfínter esofágico superior. Entonces, acá vamos a entenderlo mejor. Vamos a considerar muy bien lo que es el esfínter esofágico inferior, porque a partir de aquí vienen las patologías que vemos a nivel del esófago, ¿ya? Entonces, esto es esta primera parte es del libro de Testí, de anatomía de Testí. Bueno, nosotros todavía hemos llevado este libro de anatomía de Testí, ¿ya? Entonces, acá dice, ¿ya?, principalmente que el esfínter esofágico inferior se halla desprovisto de válvulas y de esfínter, ¿no? Ya en la anatomía de Testí dice que en realidad para hacer un esfínter esofágico perfecto, el anillo que les rodea tiene que ser circular, ¿no? Entonces, acá mismo dice, un autor dice, mira, Lendrum dice, un esfínter anatómico se caracteriza por ser un anillo muscular circular, ¿ya? Entonces tiene que ser circular para que sea un esfínter anatómico. Entonces, en esta unión esófago-gástrica no existe ese anillo circular. Hemos dicho que los músculos circulares de la capa interna no llegan a concluir conformando un anillo circular, sino que parcialmente van a formarse esos anillos, ¿no? Entonces, no existiría un esfínter anatómico en el cardias, ¿no? Entonces, este autor, Lendrum, dice que no existe, ¿ya? Entonces, por esa razón no sería un esfínter esofágico anatómico, pero es un esfínter esofágico funcional, no anatómico, ¿ya? Entonces hemos dicho que ¿por qué es anatómico? ¿Ya? ¿Cuándo se considera anatómico y cuándo se considera funcional?
Acá nuevamente otro autor dice, ya, otro autor indica que a este nivel existiría una zona de presión alta, ¿no? Principalmente una unión esófago-gástrica. Esto en una manometría muestra entonces que normalmente el tono a ese nivel en relación al resto del esófago está aumentado su presión, ¿ya? Entonces, en resumen, el esfínter esofágico inferior, ¿ya? No es anatómico, pero sí es fisiológico, es fisiológico. Por esa razón, deja pasar el bolo alimenticio, ¿no ve? Desde el punto de vista funcional, pero no llega a ser anatómico, ¿ya? Acá vamos a ver cómo es que otro autor describe ya la estructura muscular del esfínter esofágico, ¿ya? Inferior. Entonces, nuevamente dice acá, el esfínter gastroesofágico no es un anillo muscular, por lo tanto, por esa razón, no es anatómico, sino es funcional. Entonces, ya varios autores están indicando, y son autores recientes, ¿no? Autores recientes, que van a ir describiendo de que es un esfínter esofágico funcional y no anatómico. Entonces, acá está la formación de los esfínteres, o del esfínter esofágico por los músculos, ¿ya? Vemos acá, entonces, si vemos en esta imagen primero, en este dibujo, vemos acá, está conformado este esfínter, o la unión esófago-gástrica está conformado por músculos circulares, que se ve acá, por los músculos circulares, por fibras circulares, y acá por fibras oblicuas más. Entonces, por dos tipos de músculos, fibras circulares y fibras oblicuas, ¿no? Y esto, si trasladamos a esta imagen, vemos que están las fibras circulares acá y acá las fibras oblicuas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que funciona esto, cómo es que cierran este segmento, ¿no? Y evita de esa manera el reflujo gastroesofágico en una persona normal. La alteración de esto, entonces, traería como consecuencia las distintas patologías que existe a este nivel, como ser el reflujo gastroesofágico, las hernias hiatales, todo eso. Vamos a ver más allá. Entonces, acá en esta imagen nos muestra, ¿ya? ¿Cómo es que funciona esto? Tanto las fibras circulares, que vienen a ser estas, ¿no? Las fibras circulares, y las fibras oblicuas, que vienen a ser esta. Entonces dice, las fibras oblicuas, ¿ya?, descienden, y las fibras semicirculares se van hacia el medio. De esa manera se cierra, ¿no? Se cierra este esfínter, ¿no ve? Entonces, estas fibras circulares van hacia la parte media y estas fibras oblicuas van a descender, ¿no? Y de esa manera se cierra a este nivel el esfínter esofágico inferior. Ese es el mecanismo de acción que tiene este esfínter. Entonces, en esto vemos que estos van a ir hacia la parte media, ¿no? Van a ir hacia la parte media, y obviamente las oblicuas van a descender, ¿no? Descienden. Entonces, eso sería el mecanismo de cómo funciona el esfínter esofágico inferior a través de esas fibras oblicuas y a través de esas fibras circulares. Entonces,
¿En qué caso se altera esta función normal que tiene el esfínter esofágico inferior? ¿En qué situaciones se altera? Una primera situación en que se altera es en una gastrectomía subtotal, ¿ya? En una gastrectomía subtotal, como se ve en esta imagen, si hacemos una gastrectomía subtotal, si seccionamos de acá el estómago, estamos incidiendo en estas fibras oblicuas, ¿no ve? En estas fibras oblicuas que van a ir a alterar la función normal de este esfínter esofágico inferior. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué otra patología más va a afectar? Vamos a ver. La acalasia que vamos a llevar nosotros, eso, la acalasia vamos a llevar en otro tema, ¿no ve? Entonces, igualmente en esta patología va a haber una alteración de este esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en la acalasia? Normalmente en la acalasia, a este nivel, no funciona este esfínter normalmente. Entonces, mantiene un tono de contracción y por encima de ella se dilata el esófago. O sea, no dificulta el paso normal de los alimentos, sean inicialmente sólidos y posteriormente líquidos, el vaciamiento del esófago hacia el estómago, ¿no? Entonces, a eso se refiere la acalasia. Y para esta acalasia, nosotros lo que hacemos es en la cirugía una cardiomiotomía. Entonces, seccionamos estos músculos, ¿no? Para relajar esta parte, ¿ya? Pero aquí ya alteramos, o sea, se alteran estos esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, otra situación en que se altera el esfínter esofágico inferior es, por ende, la acalasia. Otra situación en que también se altera es la gastrectomía vertical, la gastrectomía en manga. Ahora está de moda la cirugía bariátrica, y en la cirugía bariátrica hacemos la cirugía en manga. O sea, mira, vean esta imagen, se secciona toda la parte del lado izquierdo, ¿no? Dejando como una manga o como un tubo todo el estómago, solamente lo que está en relación con la curvatura menor, todo lo que está en relación con la curvatura mayor nos llevamos. Pero al hacer esta sección, igualmente vamos a seccionar las ramas oblicuas o, ¿no?, las fibras oblicuas que componen el esfínter esofágico inferior. De esa manera, igualmente, vamos a comprometer la presión esofágica inferior normal, ¿no ve? Entonces, y probablemente haya mayor reflujo gastroesofágico por esa razón. En resumen, llegamos a que la alteración, el esfínter gastroesofágico, ¿ya?, no es anatómico. Hemos dicho que no es anatómico. ¿Por qué no es anatómico? Porque no es un músculo circular o anular, ¿no ve? Tiene dos componentes, las circulares, las fibras circulares, y las oblicuas, como se ve en esta imagen. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, esta acción de estas fibras musculares van a determinar el cambio de presión que existe a este nivel. Entonces, es importante para nosotros esta función normal que debe haber del esfínter esofágico inferior. Probablemente por esa razón, cuando falla este esfínter esofágico inferior, muchos pacientes se quejan de que pueden presentar reflujos gastroesofágicos, principalmente cuando se echan o se ponen de decúbito dorsal, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que están acostumbrados a dormir
con unas almohadas altas o varias almohadas. O hay pacientes que duermen semisentados por esta razón, porque el reflujo de estos, el contenido gástrico hacia el esófago provoca molestias, ¿no? Molestias de ardor, dolor retroesternal, todo eso. Eso vamos a ir viendo más allá en la medida que avancemos el tema de lo que es el esófago. Chicos, no sé si hasta aquí han logrado entender o es que hay alguna pregunta que se los puede aclarar. Eric, ¿qué dicen? No sé. O es mucho para lo que hemos llevado, pero en realidad es un recordatorio solamente esto de lo que es la anatomía. Si no la entendemos la parte anatómica, difícilmente vamos a entender las patologías que existen en lo que es cirugía, en la materia de cirugía. Por esa razón que quizás un poco nos lo hemos ampliado todo lo que es la anatomía para que lo entiendan y principalmente la función del esfínter esofágico inferior, que en relación a eso van a venir los otros temas que les voy a dar. Hola, Eric. Creo que Doctor, todo está se ha entendido, claro, doctor. ¿Está bien? Bueno, entonces quedaríamos acá y continuamos